Vamos a analizar el libro que nos toca esta semana, que es Ciudades para la Gente. Espero que ya hayan empezado la lectura. Es un libro muy interesante, hace analizar las ciudades de otro punto de vista. Y como ya les decía en las anteriores clases, que peor estos tiempos que estamos viviendo van a afectar mucho en la transformación y el pensamiento de las ciudades. Y nos ha tocado la suerte de ser parte de esa transformación. En este libro explica varias transformaciones que se han hecho en las ciudades, las transformaciones que ha sufrido el urbanismo y que a la fecha están siendo utilizadas y siguen siendo renovadas, ¿no?, por los expertos. Bueno, habla en este libro, en su primera parte, que la dimensión humana ha sido olvidada. Las personas en realidad han sido olvidadas desde algún punto de vista. El urbanismo no está pensado en hace entender que el urbanismo no nace a partir de una escala humana. Han sido olvidados lugares de encuentros para sus habitantes. Han sido olvidados los espacios comunes que debe tener una ciudad para poder compartir. Y han sido olvidadas las interrelaciones que debe haber entre las personas, ¿no? Estas interrelaciones sociales que son muy importantes para hacer que un espacio sea rico y exquisito, disfrutable y amigable. Y también han sido olvidadas las oportunidades para caminar. Y creo que el libro se centra en eso, en esas nuevas oportunidades que hay que dar a las personas. En 1920 al 1960, para ubicarnos un poco, esto supongo que lo han visto en urbanismo. Como ustedes saben, el planeamiento moderno separa los usos de las ciudades. Identifica 4 usos dentro de una ciudad y las separa. Y esto genera un tráfico asfixiante, porque al tener separadas actividades, yo necesito moverme del lugar donde vivo al lugar donde trabajo, del lugar de donde trabajo al lugar de ocio, y del lugar de ocio al lugar donde vivo. Y eso comienza en el CIAM. Supongo que también saben que es el CIAM, o por lo menos se acuerda. Es el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, donde se plantea 4 lineamientos para la generación de ciudades, ¿no? El trabajo, la vivienda, el transporte y el ocio. Entonces, como les decía hace unos minutos atrás, yo tengo que moverme entre estos 3 lineamientos, obvio, mediante uno, ¿no? Y por eso son 4 lineamientos. Y eso ocasiona segmentación de las ciudades, genera carreteras, caminos, viviendas en lugares muy apartados, parques en otros lugares, fábricas en otros lugares o trabajos, ¿no? Y eso hace que las ciudades no sean las ideales, y esto nos damos cuenta mucho tiempo después. Fíjense que estos lineamientos salen en 1920, que es el principio del siglo. Estamos al 2015 y recién, yo podría decir que al empezar este siglo, el 2000, empieza a generarse otra forma de pensar a partir del urbanismo. Bueno, el planteamiento contemporáneo, que son las cosas nuevas que se ha ido viendo, es lo que se busca ciudades, ya habíamos hablado de eso también en la anterior clase y en las anteriores. Las ciudades vitales, sostenibles, seguras, sanas, que en realidad buscan un equilibrio para las personas, para sus habitantes. Se tiende a pensar ahora en reforzar la función social del espacio público. O sea, ¿qué es lo que genera el espacio público? Son espacios de encuentro de los habitantes, genera ciudades sostenibles porque llegan a ser pulmones de la ciudad, genera una comunidad abierta porque así yo puedo conocer a los que viven en mi entorno, a los que viven en mi barrio, a los que viven en mi calle, y por lo tanto se genera una comunidad democrática. Yo puedo elegir
Yo puedo no solo elegir gobernantes, significa esta democracia, ¿no? Yo puedo elegir qué espacio usar, cuándo usar, cómo compartir el espacio, cómo compartir eh, las calles, cómo compartir las veredas, etcétera. Y también este planteamiento contemporáneo habla de convencer a las personas para caminar, para que usen más la bicicleta, para que la residencia esté dentro de la porción urbana y yo no tenga que irme lejos, y que estas oportunidades de encuentro social y cultural sean mucho más continuas, sean mucho más aseguradas, y todo obviamente está acompañado y debe estar acompañado de un buen sistema de transporte urbano. Yo no puedo hablar de tener una excelente ciudad turística, una ciudad amigable, una ciudad sostenible, si yo no tengo un buen sistema de transporte que me asegure que las conexiones entre una y otra zona de la ciudad sean muy buenas. Entonces eso es que hay que mejorar las conexiones espaciales, como dicen. Y vamos a describir algunos ejemplos que han ido, y empezamos un poquito de atrás. Como les digo, estos conceptos supongo que los han visto en urbanismo, porque en urbanismo se profundiza este tema, pero nosotros tenemos que acordarnos de todos los conceptos. El Imperio Romano, en primer lugar, en las ciudades coloniales, ahorita vamos a ver, en realidad dan lugar a las ciudades coloniales, a las ciudades que nosotros tenemos, es el origen del urbanismo romano. Se genera a partir de un ancho de calles, es una estructura muy compacta de la ciudad y existen trayectos muy cortos. Aquí hay un plano de una ciudad romana y es lo mismo que nosotros hemos tenido en las ciudades coloniales. Lo mismo que nos han traído los españoles, porque es una herencia que en realidad se ha entendido que ha sido un buen ejemplo y que podía funcionar en cualquier lugar. En 1852 en París nace un nuevo urbanismo. Se piensa en avenidas anchas, en bulevares culturales, en paseos peatonales, en café, en las calles. Este nuevo urbanismo, como les digo, vuelvo a repetir, avenidas anchas, llenas de árboles, que se entiendan, cafés en las calles, que se genere la actividad de socializar. Eso es lo que está buscando este urbanismo nuevo en 1852. Vamos a saltar mucho en el tiempo. En el 89 en San Francisco se clausura una autopista que se llama Embarcadero, que es esta, la que se ve, era de doble altura, o sea, dos niveles de autopistas. Era una autopista que estaba en la costa, que bordeaba la costa. En el 89, no sé si ustedes saben, pero había un terremoto de magnitud muy alta, muy impactante, en el 89, perdón, y esta autopista se derrumba, ¿no? Este terremoto no solo es en Estados Unidos, también es parte de México. Entonces, al ver esta infraestructura tan imponente, que era muy importante para la ciudad verse derrumbada, se entiende que había que pensar en otra cosa. Se decide sacar la autopista. Esta es la imagen, fíjense, la de la izquierda es con una foto con la autopista y la de la derecha es ya sin la autopista. Se levanta y se genera un nuevo espacio urbano, se recupera en realidad lo urbano y para la gente. En el 2002 en Londres, lo que se hace como medida simple, no se hace algo muy grandioso, pero se pone un sistema de tarifas para vehículos en el centro, o sea, se empieza a cobrar por estacionarse. Esta es una medida que hace que los vehículos no entren al centro de la ciudad, o sea, no congestionen el centro de la ciudad, sino que se alejen. Yo puedo dejar mi vehículo a una distancia considerable y después tomar un transporte urbano o simplemente caminar o en una bicicleta si es un transporte sostenible y entrar al centro de la ciudad. A la derecha
tenemos un mapa de estacionamiento, la línea roja parece el primer anillo de estacionamientos y la línea amarilla sería el segundo tramo para estacionamiento, seguramente con otro precio. Estas son algunas de las medidas que se han ido tomando en el tiempo, dependiendo del lugar. En Copenhague, Copenhague a la fecha es uno de los ejemplos más grandes que se tiene. Creo que es el ídolo del urbanismo Copenhague, porque fíjense en la fecha que empieza la transformación. Empieza en 1962, al 2005 sigue, bueno, estamos en el 2020 y sigue todavía. Es un proceso gradual, eso hay que entender. Cualquier cambio, cualquier transformación que nosotros busquemos, tenemos que ser conscientes que va a ser gradual y con mucho tiempo invertido. ¿Qué se hace en esta transformación? Se cambian los parámetros en usos de tránsito peatonal y la vida urbana. O sea, se cambia la conciencia de las personas, el uso que se está dando a la vía pública. Fíjense en las fotos, es impresionante el cambio que se da de un Copenhague de 1962, donde el vehículo era el que ejercía la fuerza en las calles, y donde ahora son los peatones. Es la actividad, el uso de suelo, es la socialización, la interacción social. Fíjense en las fotos, es impresionante cómo era el espacio usado solo por el vehículo y ahora ha sido transformado para el peatón. Entonces, esto nos hace pensar, y esto les va a servir para los proyectos que ustedes hagan, que podemos transformar espacios, no con muchas obras, no piensen siempre en mucha obra. Piensen en lo más fácil, lo más económico, lo atractivo que se pueda realizar. Y esas transformaciones hacen cambiar el modo de pensar. En Venecia, bueno, Venecia es muy especial, es un casco urbano, un centro urbano que depende mucho del tránsito a pie por su geografía. Tiene una estructura urbana muy densa, las distancias son cortas y hay muchos usos mixtos dentro de la ciudad. Y lo que se podría decir que es el cherry de la torta son los locales llenos de actividades. Y el plus, que también es otro un punto a destacar, es su arquitectura, ¿no? Bueno, esta es una foto de Venecia y como les decía, por su estructura urbana y su condición física, Venecia está rodeada de agua. Entonces el vehículo a este centro urbano no puede entrar. Entonces, por eso se caracteriza por el peatón, que es el más importante dentro de esa estructura, y obviamente las lanchas, ¿no? Y si ustedes buscan más fotos de Venecia, van a ver que existen algunas épocas del año donde se inundan, y lo que hay que hacer es ver qué solución le damos para tanto peatón y tanto turista que se tiene en la ciudad. Como les decía, las actividades de diferentes locales llenan las pequeñas calles o los pequeños espacios que se tiene dentro de la ciudad. La unión entre bloques es totalmente peatonal. Y ahora vamos a hablar de Dinamarca. No he encontrado fotos, pero en el libro creo que hay algunas. Que en 1930 un río es convertido en autopista. O sea, el pensamiento de esa época, como hemos dicho, del urbanismo moderno, era uno de los lineamientos, de los 4 lineamientos, era el transporte. Entonces el río en ese momento no era importante y lo convierte en autopista, pero en el año 96 y 98 la transformación del espacio exterior vuelve al río y mejora su aspecto. Los lados, las riberas del río son acondicionadas para el peatón, para paseos. Se recupera todo ese espacio y el 2008 todavía se estaba generando un nuevo tramo. Entonces se vuelve un nuevo espacio. Nueva York, el 2009, la calle Broadway, fíjense en la foto superior, pasaban miles de vehículos diarios
El peatón era lo menos importante. Fíjense la cantidad de taxis. El color amarillo es impresionante. Y en la foto inferior es donde se ha prohibido el uso del vehículo en esta calle. Y el peatón se vuelve protagonista. Se gana, no me acuerdo el número, creo que 7.000 metros cuadrados. Reviso mis apuntes. Sí, se gana 7.000 metros cuadrados solo para peatones. Entonces, y nadie extraña el vehículo. Obviamente, seguramente al principio debe ser muy fuerte el choque, muy fuerte el cambio de uso de suelo, pero después la gente se adapta. Es lo mismo que ha pasado en el centro de la ciudad. Si ustedes pueden buscar, no tengo mis archivos en este momento, vamos a hablar la siguiente clase de Tarija, de la ciudad, pero al principio la gente no aceptaba el ensanchamiento de aceras. Y posteriormente, en la actualidad, es un disfrute único el pasear por el centro de la ciudad con tu pareja de la mano, o con tus hijos, o con amigos al mismo tiempo. Antes era todo uno tras de otro, cuando ahora la actividad, el disfrute de la ciudad ha mejorado. Bueno, de la lectura que yo he hecho de la primera parte, he sacado estas palabras que a mí me parecen importantes para que ustedes tomen en cuenta en cualquier diseño urbano. Primero, identificar que el tráfico peatonal no es una forma de circulación que orbita al transporte. O sea, no lo vean al tráfico peatonal como último en la cadena. Más bien es lo más importante, es lo primordial. Las tareas a escala acorde al nivel de necesidades. Yo no puedo plantear equipamientos sin tener el justificativo. No puedo plantear mercados urbanos o mercados distritales donde no hay mucha cantidad, densidad poblacional, por ejemplo. Entonces hay que tener la escala correcta para poder proponer el proyecto. Hay actividades obligatorias que hay que tener en cuenta. Trabajo podría ser una, colegios podría ser otra. Hay tareas opcionales que podrían ser el ocio, actividad física. Y todo tiene que estar pensado en la calidad física del espacio urbano. La temperatura, la vegetación, la topografía. No olvidarse de qué te genera el espacio urbano. Y yo había puesto seleccionado turismo porque turismo está relacionado a pasear y permanecer. O sea, no solo pasar, no estar de paso. Yo creo que en la ciudad podemos generar varios puntos turísticos, no solo el centro de la ciudad como lo vemos ahora, o no solo la ruta del vino, como se puede generar, o no solo la ruta de museos, o no solo la ruta de iglesias. Creo que hay que generar turismo en los diferentes barrios. Hay que generar centros urbanos en cada barrio, en cada distrito, eso lo tienen que pensar ustedes, que generen actividades y motiven a las personas. Puede ser un turismo nacional, puede ser un turismo local, puede ser un turismo internacional, que quiera ir a ver la actividad que se realiza en el barrio o en el distrito seleccionado. Bueno, hasta ahí quedamos. El miércoles también voy a subir un video. No se olviden antes de entrar siempre al aula virtual, que el sistema los registre. Y bueno, subir la tarea y leer la orden en el aula virtual. El miércoles voy a volver a subir un PowerPoint de lo que pasa en Tarija y lo que se ha hecho algo en Tarija. Y luego ya la siguiente semana entramos ya con el levantamiento del barrio que les haya tocado.